Continuamos estudiando Apocalipsis capítulo 13 y hoy vamos a concluir con el pasaje, con el capítulo 13. Estamos en el verso 11. Vamos a ver del versículo 11 al 18 hasta el final. Hoy es la clase número 29 y he nombrado el título de esta clase Religión falsa e interesada. Religión falsa e interesada. Veamos entonces, después de haber leído el capítulo 13 por completo, veamos la segunda bestia del mar que se presenta. Ya hemos visto la primera bestia del mar como el sistema romano, el representante de la bestia César Nerón, el emperador de aquel tiempo. Y ahora entonces se presenta una segunda bestia que yo creo, a medida que voy leyendo y con la ayuda del Nuevo Testamento para poder interpretar, que está hablando del sumo sacerdocio de Israel, que habilitaba a la adoración de la primera bestia, que era el Imperio Romano. Acá estamos viendo las lealtades, cómo el sumo sacerdote, los líderes religiosos en tiempos de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, se dedicaron a promover la adoración de la primera bestia, Roma, la que venía del otro lado del mar. ¿Okay? Esta segunda bestia es de la tierra, versículo 11. Y se nos describe a esta bestia como un cordero, que tenía dos cuernos como un cordero. Esto es el reflejo, la imitación del Cordero de Dios que hemos visto, que tenía 7 cuernos, o tiene 7 cuernos, que hemos visto esta figura en el capítulo 5, versículo 6, que es nuestro Señor Jesucristo. Y también estos dos cuernos vienen de este cordero en Daniel capítulo 8, versículo 3. Este cordero habla como dragón, o sea, imita. El Cordero de Dios habla la palabra de Dios, como lo vamos a ver en el capítulo 13. El Cordero de Dios habla la palabra de Dios, pero este que imita en su piedad religiosa, imita al Cordero de Dios, es realmente el Cordero de Satanás o la segunda bestia. Habla las palabras de Satanás, ¿okay? Es la segunda bestia porque promueve o pretende promover la adoración hacia la primera bestia. Acá vemos la parodia, una parodia que hemos estado mencionando sobre cómo el enemigo Satanás imita la obra de Dios para confundir a la humanidad y llevarlos a perdición. ¿Okay? Sigamos entonces, se nos dice que esta segunda bestia, estoy en el versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Si ustedes van a Juan capítulo 19, en la presentación que hacen en el juicio ilegal de noche que hacen los líderes religiosos, el concilio del Sanedrín con el sumo sacerdote, y entregan a nuestro Señor Jesucristo bajo los cargos de blasfemia, pero ante Pilato lo presentan, se está proclamando ser rey de los judíos y nosotros no tenemos otro rey más que César, el que apoya a Jesucristo como rey de los judíos, es enemigo del César, y lo ponen a Pilato entre la espada y la pared, aunque Pilato no encontró nada en contra de Jesucristo para que escoja y decida no solamente azotarlo, como nos indica el texto, pero crucificarlo. Estos líderes religiosos entregaron a su Mesías, entregaron a su Dios encarnado para que sea crucificado y ellos mismos hablan sobre su lealtad, su dedicación al César. No tenemos más rey que el César. Por favor, lean Juan capítulo 19. Esta segunda bestia entonces, que son estos líderes religiosos,
que está hablando de la religión falsa o la religión que se opone a la verdad de Dios, nos dice que tiene estos poderes, versículo 13, para hacer grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engañan a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Este texto indica el poder y la intención de estos de engañar. Ahora, nosotros notamos en el primer siglo, en el Antiguo Testamento también, y en el libro de los Hechos, personas que practicaban la magia, que era parte de la religión pagana en todo el mundo mediterráneo, y cómo la asociación con estas señales, con la magia, era parte de la adoración al culto al César o al culto imperial. Algo más obvio para la audiencia de Juan. Por ejemplo, si vemos las crónicas de Alexander, explican cómo Lucius, habla de un tal Lucius, habla de un falso profeta que hacía que los ídolos mudos hablasen. ¿Okay? Entonces, esto era algo que se practicaba, el engañar a la gente con pretensiones de señales. Esto sucedió también en el antiguo Israel, cuando los falsos magos en Egipto, esto está en Éxodo capítulo 7, versículo 11, imitaron las maravillas que hacía Moisés. Por favor, lean Deuteronomio capítulo 13, 1 al 2, porque ahí habla sobre el falso profeta. Y este falso profeta puede hacer señales, pero su autoridad o la manera como el pueblo, el creyente debía discernir si era de Dios es que si hablaba la palabra de Dios y se cumplía. Que no se dejen engañar por las señales, por los poderes que estos pretendían hacer. Entonces, seguimos leyendo sobre las señales, engañar, desviar a las personas de Dios. Y dice que se le hacía o se le permitió hacer delante de la bestia. La primera bestia, que estamos hablando del Imperio Romano, y el cabecilla que era el emperador en este tiempo, César Nerón. Y entonces dice que mandaban que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ya hemos visto cómo Nerón fue invitado a cometer suicidio por su guarda de seguridad y muchos creían la idea de que Nerón regresaría. En un sentido, el Imperio Romano sufrió la herida, pero siguió adelante cometiendo atrocidades como una bestia y la máquina que era. Ahora, esta segunda bestia de la tierra o de Palestina, que representa a los líderes religiosos que tenían su lealtad hacia Roma, dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esta marca está en contraste con el sello que Dios pone a sus santos en el capítulo 7, versículo 3 al 4. Este es un paralelo que Juan está usando cuando habla del sello de los justos en Ezequiel capítulo 9, versículo 4 al 6. Son sellos o marcas solamente visibles a Dios, pero no a nosotros. ¿Ok? Tanto la marca o el sello de Ezequiel de los justos como la marca de los injustos son visibles solamente a Dios o a sus ángeles, pero no a las personas. Esto es importante. La idea que se está dando es una idea de dónde está tu lealtad. ¿Está con Dios o está con el sistema pagano de la sociedad? En días de Juan se estaba refiriendo al imperio,
al sistema de la sociedad que era el Imperio Romano y la adoración que se hacía en Roma. Recuerden que estos emperadores clamaban deidad, divinidad, ser Señor y Salvador del mundo. Y la gente en el comercio, en las finanzas, tenían estas monedas romanas donde estaba la imagen del César plantada, identificándolo como deidad o Señor. Entonces acá vemos los creyentes, lo difícil y el desafío que se le presenta a los creyentes en ser parte del culto al César, ya sea intercambiando en el sistema financiero o comprando comida sacrificada a ídolos, algo que Pablo tuvo que tratar en su carta a Corintios y a los romanos. Por favor, lean esto más a detalle. Pero el punto es, ¿dónde está tu lealtad? Es el punto de la marca. Versículo 17, y que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aparte de esto, hay algo interesante que me gustaría mencionar. Recuerden, en los evangelios narran dos hechos cuando nuestro Señor Jesucristo, y es conocido como limpia el templo. Dice que Él entra y Él se aterra a ver la casa de Dios, que habían hecho una guarida de ladrones por el negocio que sucedía en el templo. Esto lo he hablado y lo he explicado un poquito a detalle, pero brevemente lo voy a mencionar acá porque encaja, a mí me parece que encaja con este sistema financiero que los líderes religiosos estaban promoviendo ellos mismos, enriqueciéndose y haciendo un comercio de la religión y así apartando a las personas a la adoración y el servicio del Dios verdadero. Qué gran responsabilidad tenían estas personas, más cuando decían ser representantes o hablaban de parte de Dios. Bueno, en el templo la gente, cuando por ejemplo celebraban la Pascua, los judíos venían de todas partes del Imperio Romano y traían sus animales, traían sus sacrificios. Lo que había sucedido eran que los levitas y los que trabajaban en el templo examinaban a estos animales, los sacerdotes, el sumo sacerdote, examinaban estos animales y el gran negocio del siglo era decir, por ejemplo, sobre lo inadecuado que eran estos animales para el sacrificio y obligaban de esta manera a las personas a comprar los animales que se vendían en el templo a un precio inflado, no solamente a comprar los animales, pero a cambiar las monedas. Era una moneda especial que se usaba en el templo, que también a un precio inflado. Entonces miren el cuadro acá o pónganse a contemplar este cuadro. La gente traía sus animales, el sacerdote le decía inadecuado, no es perfecto, no es puro según la ley, tiene que comprar el animal acá. Perdía la persona entonces el animal que traía porque no podía ser sacrificado para Dios porque era inadecuado, tenía que comprar un nuevo animal, cambiar la moneda para comprar con la moneda inflada. Todo un negocio del siglo estaban haciendo de la palabra de Dios, de la manera como la gente tenía que acercarse a Dios, que tenía que ser a través de muerte y sangre, cosa que señalaba al sacrificio último y final de nuestro Señor Jesucristo para poder ellos obtener ganancia, comercializando con las palabras de Dios. Termino el versículo 18 que habla, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 676. Esto es conocido como gematría en el mundo antiguo y era la manera de interpretar las palabras según el valor numérico de cada letra del alfabeto hebreo. Y cuando uno añade 666, usando la gematría, algo común, usando las palabras hebreas, el número o el nombre que salía era el de César Nerón. Así que acá estamos viendo sobre la identidad de esta primera bestia, la cual la segunda bestia era
leal. Quiero parar acá para hacer algunas referencias también. Yo mencioné Juan capítulo 19, le di un poquito de historia acerca de lo que sucedía en el templo, pero también me gustaría que lean Juan capítulo 5. Porque en el contexto, nuestro Señor Jesucristo está siendo desafiado con qué autoridad Él perdona pecados y sana a la gente. Y nuestro Señor Jesucristo les habla a los líderes religiosos, a los judíos de su día, diciendo que la autoridad que Él tiene viene del Padre. Y los desafía declarándoles que si ellos realmente, los líderes religiosos realmente escucharan a Dios, creyeran como Moisés creerían, ellos aceptarían las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero porque estos líderes religiosos no aceptaban las palabras de Dios, que es la raíz del asunto, sino sus propias palabras, ellos rechazaron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, estos líderes religiosos estaban siguiendo una religión falsa o habían hecho de la adoración a Dios un modo falso de vivir que solamente ellos salían ganados. Amaban los primeros lugares, los primeros sitios, amaban los elogios de la gente, amaban ser vistos, aplaudidos, encomendados, pero nuestro Señor Jesucristo los denuncia, Mateo capítulo 23, y les dice sobre el juicio que iba a caer sobre su cabeza, porque por fuera presentaban una imagen de piedad, de espiritualidad, de liderazgo espiritual, pero por dentro eran tumbas vacías, tumbas donde estaban muertos y solamente hacían más difícil el camino hacia Dios en vez de enseñar a la gente el camino a Dios. Hacían más difícil el camino a Dios y cerraban las puertas del cielo. No solamente ellos no entrando, pero no dejando a nadie entrar. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos esto? El enemigo va a querer falsificar e imitar las obras de Dios. No debemos de sorprendernos porque nuestro mismo Señor Jesucristo en Mateo 24 nos habla que muchos se levantarán en su nombre. Muchos dirán, allá está el Cristo, no, acá está el Cristo. Pero no los creamos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la única que nos dirige, nos guía y nos revela la voluntad de Dios. Tengamos cuidado con aquellos que se levantan en la iglesia, usan términos bíblicos, pero realmente están presentando una fe falsa. Y cuando examinamos su vida, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 nos habla sobre probar los espíritus, que examinemos los espíritus. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Lean por favor Mateo capítulo 7 del versículo 15 al 23. El punto es que nosotros podemos conocer el mensaje de las personas por sus frutos y no por sus dones. Por sus frutos y no por sus dones. Mateo 7, 15 al 23 y la cita de Deuteronomio 13, 1 al 5 es clave. ¿Okay? Estos falsos pueden hacer señales, son agentes de Satanás, como lo hemos visto en el capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Okay? Pero tenemos que tener cuidado. Ya hemos visto las verdaderas señales de los agentes de Cristo en el capítulo 11, versículo 5 al 6. Okay, que habla también del ministerio profético de la iglesia en proclamar la verdad, en proteger la verdad, en compartir el evangelio. Voy a parar ahí entonces para poder tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas, pero todo esto está sucediendo en un ambiente donde el creyente está siendo perseguido y se le está demandando en que escoja o se le está avisando
en que escoja con quién está su lealtad o con quién está comprometido. ¿Con el sistema de esta sociedad que nos conviene? ¿O con Dios que nos puede traer hostilidad y persecución de parte de otros? El futuro no le pertenece a este mundo, a este sistema, a esta sociedad, pero a los fieles, aquellos que han hecho de Jerusalén su hogar, aquellos que profesan a Jesucristo como su único y verdadero Señor. Esto está apuntándonos hacia Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 al 8. Voy a parar ahí para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Dios los bendiga.